Bien, el libro de Apocalipsis, para iniciar, tenemos que situarnos en el contexto de la revelación de Dios. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros podemos conocer de Dios, de su propósito, ¿cierto? Lo entendemos siempre a la luz de la Escritura. Es la Escritura la que a nosotros nos dice quiénes somos, pero también nos dice quién es Dios. Y nosotros entendemos esta relación entre el hombre y Dios al principio con ¿qué libro? ¿Qué libro nos da la pauta de la relación entre el hombre y Dios? El Génesis. El Génesis, ¿cierto? Nosotros, el problema fundamental de la relación entre el hombre y Dios se desarrolla y se gesta en el Génesis. ¿Por qué? Porque nosotros en el Génesis conocemos que el Dios del cristianismo es un Dios primero que es un Dios creador. Es un Dios que crea el universo, la naturaleza, pero también decide crear al hombre. Y decide crear a este hombre, ¿cierto? Con voluntad, con libre albedrío para poder decidir de forma voluntaria el seguirlo o no seguirlo. Y eso no hubiese sido un problema si el hombre no hubiese decidido voluntariamente no seguir a Dios. Y ahí es donde se crea el problema fundamental por el cual existe toda nuestra historia como humanidad caída. El acto que está representado ahí en el hecho de comer este fruto prohibido, ¿cierto?, por Adán y por Eva, no queda solamente en la muerte física de ellos, sino que, como dice el apóstol Pablo, va a provocar que toda la humanidad, que toda la descendencia de Adán quede manchada por esta culpa del pecado que cometieron. Entonces nosotros, al momento de nacer como humanidad, ya nacimos en pecado y nacimos también viviendo inmersos en las consecuencias de ese pecado que surgió en Génesis. Por lo tanto, el hombre, en relación con Dios, se mantiene separado, ya se mantiene separado, porque en el Génesis el hombre eligió voluntariamente desobedecer a Dios. Y ese problema que se gesta ahí en Génesis nos va a acompañar a lo largo de toda la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, los libros de la Biblia tienen una coherencia tremendamente importante y muy bien establecida. Todos esos libros nos hablan de cómo Dios intenta una y otra vez entrar en relación nuevamente con el hombre, pero ahora con su condición caída. Y eso va a ser un problema en la Escritura. Hubieron formas de tratar de solucionar esto. Dios, por ejemplo, se revelaba a personas como Noé para salvar a una parte de la humanidad chiquitita. Todo el resto iba a ser destruido porque el pecado se masificaba. Para tratar de limpiar este pecado en algún momento, Dios escoge a Abraham y trata desde Israel, ¿cierto? Desde la ley de Israel y el sacerdocio, mostrar un ejemplo de vida al resto de las naciones, pero ese ejemplo que de Israel también se contaminó, por lo tanto, el pecado no pudo ser abordado, no pudo ser solucionado. Y vemos que finalmente la carta definitiva de Dios para solucionar este problema que se había planteado en Génesis va a ser ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes que es esa carta definitiva para abordar este problema? Perdón, ¿puede repetir, por favor? Sí, 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 que Dios intentó de muchas formas solucionar el problema del pecado, que separaba al hombre de Dios. Jesucristo. Por lo tanto, exactamente. Jesucristo, ¿cierto? Como lo vimos en el curso pasado en Hebreos, va a ser el don de Dios, este regalo para la humanidad, ¿cierto? Que le va a permitir vincularse nuevamente con Dios. Ahora esta vinculación que se da en Cristo no es una vinculación que se produce en un momento. Ya no es que Jesús con su venida solamente solucionó el problema del pecado, sino que con su venida comienza a desarrollarse este proceso por el cual Dios va a poner fin al pecado que ha agobiado al hombre y a su creación. Eso comienza con la venida de Jesús, con la encarnación de Cristo, ¿cierto? Y su nacimiento como hombre. Va a alcanzar un punto importante, ¿cierto? Con la muerte de Jesús y con su resurrección, pero ahí tampoco va a estar completamente solucionado, porque hoy en día nosotros vivimos como cristianos en un estado que pareciera intermedio, ¿cierto? Somos justificados ante Dios, nos relacionamos con Él, pero todavía seguimos pecando. El pecado, si bien no gobierna toda nuestra manera de vivir,
sigue haciéndose presente en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros errores muchas veces, o incluso en nuestras decisiones voluntarias y personales, donde muchas veces como cristianos optamos deliberadamente por el pecado. Y eso dentro del ambiente cristiano, porque fuera del ambiente cristiano vemos que el pecado sigue gobernando. Por lo tanto, pese a que Cristo fue la solución que Dios propuso al pecado, esa solución todavía no se consuma, todavía no ha llegado a su punto cúlmine. ¿Cuándo va a llegar a su punto cúlmine? ¿Dónde está esa explicación? ¿Dónde está aquella esperanza que Dios nos da de que esto realmente va a ser solucionado un día? ¿Dónde creen ustedes? Como en el juicio final, en Apocalipsis. Exactamente, exactamente. El libro de Apocalipsis entonces cumple esa función. Una función, si ustedes se dan cuenta, tremendamente importante para los cristianos de la época, pero también para nosotros, que hemos esperado por más de 2000 años, ¿cierto?, que este problema sea solucionado. Este libro nos entrega esta esperanza, esta certeza de que en algún momento Dios, por medio de Cristo, va a hacer efectiva va a ser efectivo todo el peso de su salvación. Nos va a redimir completamente en la resurrección de los muertos, va a traer juicio al pecado que está desatado en el mundo, ¿cierto?, juzgando a las naciones Cristo mismo, y va a existir una nueva creación. Nuevos cielos, nueva tierra, ¿cierto? Por lo tanto, el libro de Apocalipsis va a ser el cierre para este gran proceso en el cual el hombre ha sido redimido por Dios, que comienza, ¿cierto?, con la caída, y vemos en la historia de la Biblia cómo Dios intenta comunicarse siempre con el hombre hasta que envía a Jesús, y ese ministerio de Jesús va a ser consumado, culminado, en la revelación que nos muestra el texto de Apocalipsis. Por lo tanto, este libro es sumamente importante para nosotros, por todo lo que dijimos, y porque nos muestra la coherencia que existe en todo el mensaje de la Biblia. Hay un mensaje ahí que se quiere transmitir, que es el cómo Dios a nosotros nos ha dispuesto un medio efectivo para la salvación.